Soy originaria de Ciudad de México, pero lo que les voy a contar me ocurrió en la ciudad de Toluca. Siempre he gustado de temas paranormales. Me consideraba una persona que nunca le habían sucedido cosas de este tipo, hasta que en algunos podcasts escuché episodios donde hablaban de la parálisis del sueño, específicamente de los incubos. Cabe mencionar que esta es la primera vez que confieso esta historia, porque la única vez que me atreví a hablar de este tema, mi expareja de ese entonces y su mamá solo se burlaron de mí. Y eso que solo les pregunté que si habían sentido que algo se les sube mientras duermen, y comenzaron las burlas. Mi historia comienza por ahí por el 2005, cuando de vivir con mis padres en Ciudad de México, me fui a vivir con él a la ciudad de Toluca. Él y toda su familia se mudaron para allá unos meses antes. La casa donde vivíamos era la casa de su mamá, pero ellos no vivían ahí. Solo nos quedamos él y yo en esa casa totalmente nueva. Pero el terreno donde estaba construido, el lote, era el más apartado de las colonias. Así que digamos que estaban esas casas y después terrenos grandes como llanos. Yo no trabajaba, acababa de mudarme. Estaba en busca de un trabajo, aunque no con mucha prisa. Él tenía un buen empleo. Mi expareja salía a su trabajo súper temprano, como a las 4 de la mañana siempre. Yo me quedaba dormida a esa hora. Solo se despedía de mí y decía que siguiera durmiendo. Dejaba la TV de nuestra habitación encendida pero bajo volumen, por lo que no me molestaba. Al contrario, yo me sentía arrullada. Él siempre dejaba cerrada la puerta de nuestra habitación, porque en Toluca hace mucho frío en esa época del año. Yo me estaba adaptando a ese clima. La primera vez que sucedió, él se fue muy temprano dejando la TV encendida. No sentí cuando me quedé dormida. De hecho, pensé que estaba despierta porque podía ver el programa que estaba. No solo escucharlo, sino también verlo. Empecé a escuchar como que alguien abría la puerta muy lentamente. En cuanto empecé a escuchar el ruido que hacía la puerta al abrirse, comencé a sentir un peso muy grande en mi cuerpo. La voz tampoco salía de mi boca, pero podía mover mis ojos. Vi cómo iba entrando una sombra como muy densa a mi habitación. No se veía muy bien, pero sabía que era la de un hombre muy alto y delgado. La sombra era negra, como humo y espeso. Empecé a sentir mucha impotencia por no poder moverme, mezclado con miedo, porque esa sombra se iba acercando a mí poco a poco. Quería gritar, pero no pude. En mi mente empecé a maldecir, porque así dicen las abuelas, que se ahuyentan a ese tipo de cosas. Pero al final no funcionó, porque sentí cómo la cama se hundía, como se hunde cuando alguien o algo se sienta, pero no se veía exactamente quién o qué era lo que estaba sentado a mi lado. Tenía mucho miedo, jamás me había ocurrido nada parecido, y en ese entonces no había acceso a tanta información como ahora con el internet. Claramente se podía ver sobre la cobija cómo esa cosa iba avanzando sobre la cama, como queriendo acostarse a mi lado. Les juro que se veía cómo se hundía la cobija, rodilla por rodilla, brazo por brazo, como cuando una persona normal se acuesta, pero no podía ver quién era, solo se veía el hundimiento. No podía mover la cabeza, pero los ojos me alcanzaban a ver que esa cosa estaba acostada a mi lado. Me comenzaba a dar más miedo, mucho más, porque podía ver y sentir y oler todo a mi alrededor. Veía el programa, mi habitación, todo como si estuviera despierta. De hecho, ahora creo que sí lo estaba. Sentí como esa cosa se acostaba a mi lado. Empezó a tocar mi perfil de frente y hacia abajo, como si solo rozándolo. Se me erizó la piel y entré en pánico. Vi cómo lentamente se iba levantando de mi cama. Abrió nuevamente la puerta y se fue. Cuando la puerta se cerró de inmediato pude recuperar el movimiento de mi cuerpo. Grité muy fuerte. Por supuesto me levanté y ya no volví a dormir. Me quedé pensando en lo que acababa de sucederme.
Y como creo que a todos nos pasa, mi lado lógico empezó a decirme que solo había sido una espantosa pesadilla, muy real, pero pesadilla al final. Continué mis actividades normales. Investigué algunas revistas que compré, mencionando sobre la parálisis del sueño, e inmediatamente dije, eso es lo que me pasó. Pensé que no era nada sobrenatural y lo dejé pasar. Continuó pasando cada mañana sin falta cuando mi ex se iba a trabajar, solo que cada vez, cuando esa cosa estaba acostado a mi lado, iba tocándome más y más. Sentía como me tocaba los brazos, los dedos de las manos, otras veces los pies, otras veces mi cabello, y así, en cada episodio me tocaba alguna otra parte de mi cuerpo. Así duré como 3 semanas. Yo solo decía, es parálisis del sueño, pero no me atreví a contarle a nadie porque la última vez que lo hice, se burlaron de mí. Hasta que una vez, de la misma manera se fue mi ex. Yo estaba muy segura de que no me iba a quedar dormida, ya que tenía pánico quedarme dormida después de que él se fuera. Ni siquiera estaba acostada totalmente en la cama, solo estaba sentada viendo la TV, pero sí muy tapada porque hacía mucho frío. De igual manera, se empezó a abrir la puerta lentamente. A pesar de que yo no estaba acostada totalmente, mi cuerpo se paralizó nuevamente. Mi voz no salía. Quería gritar muy fuerte. Solo escuchaba cómo hacía muecas, como si mi boca estuviera amordazada. Con todas mis fuerzas quería moverme, pero no lo lograba. El ente en esta ocasión no se acostó a mi lado, sino se puso encima de mí. Sentí su peso y su olor rancio. Sentí como si me besara las pantorrillas y tocaba mis rodillas y mis muslos. Abrió mis piernas tempestivamente, con mucha fuerza, y me embistió. Se sentía muy real, como si fuera una persona a la que estar abusando de mí. No supe cuánto tiempo duró este martirio. Yo estaba con mucho pánico y lo sentí eterno. Sentí como se quitó de mí y se fue de la habitación. En cuanto cerró la puerta, pude moverme y comencé a llorar y gritar. Me metí a bañar, pero mi cabeza seguía diciendo que solo fue un sueño y que había experimentado nuevamente parálisis del sueño. Desde esa ocasión ya no volvió a suceder. Doy gracias por ello, porque no sabría cómo lidiar una vez más. Fue algo tremendamente fuerte y horrible. Mi mente, durante días y meses y años, de tanto decirme a mí misma que solo fue un sueño, se convenció. Y así lo tomé, como un sueño. Hasta que en un podcast estaban platicando justamente de eso, y decían que sus seres y entidades oscuras eran llamados incubos, que lo que había pasado a la protagonista de esa historia no era ciertamente parálisis del sueño, sino que había sido un incubo. Él había abusado de ella. Tiré mi tablet de un golpe al piso. Comencé a llorar y ahora me siento confundida, vulnerable y con miedo. Espero puedan compartir esta historia y si alguien sepa del tema, pueda comentar con mucho respeto qué fue lo que realmente viví. Muchas gracias por escuchar.